nuestra clínica de emociones. Al final, yo también llegué a apoyar ahí a la casa. Y son cosas que pero ella tú no eres está- esposa no te está del dejando hermano claro. de Mónica. Pero es que ellas tampoco llegaron a aprovecharse, Rocío, ellas trabajan. Mi suegro tuvo que acudir a mí. ¿Por qué? Porque el negocio estaba echándose abajo, estaba en bancarrota, estaba en números rojos ya. ¿Sí? Y todo fue a raíz de que ella se empezó a hacer cargo un poco más del negocio. Rocío. Si mi papá se iba con la señora esta en las noches, desde que lo engatusó Rocío, mi papá nunca come en la casa. No. Nunca come en la casa. Y esta señora... te haces porque al final del día, sí. Ay, qué linda. ¿Por qué? No, ¿Por qué? ¿ya Porque viste? al final del día no. O sea, lo que a ti te está ardiendo la es que finura. llegó alguien al final ahí a poner orden, porque el negocio lo habías echado a la quiebra tú. Le consiguió mujer a mi padre. Mónica se queja de que Susana y su prole se han ido adueñando de todo lo que construyeron sus papás, pero especialmente de una vinatería, que es el negocio familiar, donde ya no la dejan ni asomar la nariz. Ella era quien se hacía cargo de eso, ¿eh? Y lo único que falta, dice Mónica, es que le hagan la maleta y la saquen de su propia casa. Pues Mónica no se equivoca, porque de que lo tienen planeado, lo tienen planeado. ¿Están listos? Sí. Pues comenzamos. Mi cuñada Marlene es una aprovechada. Esperó a que mi madre muriera para enjaretarle a mi padre, a toda su familia. Mi cuñada Mónica es una envidiosa y egoísta. Ella solamente busca su beneficio y como ya no puede sacar provecho del negocio de su padre, busca la manera de sacarnos de sus vidas. En Susana encontré el alivio que necesitaba después de la muerte de mi esposa. No entiendo por qué mi hija no me quiere ver feliz. No me parece que Mónica sea tan egoísta y se la pase corriéndome de la casa a mis hijas y a mí cuando la casa ni siquiera es de ella. Y mi papá, con tal de tener unas amigas a su lado, se está dejando manipular. Mónica, bienvenida. Gracias por estar aquí. Te presento a Adriana Guerra, psicóloga y tanatóloga, y a Erandi Cordero, abogada. A ver, mujer, Gracias, Rocío. ¿tu mamá trascendió hace cuánto tiempo? Mi mamá acaba de fallecer hace aproximadamente 2 años. Muy poco. Sí. Víctima de cáncer. Víctima de cáncer cervicouterino. Solamente pudo resistir 3 quimioterapias. Estoy muy molesta, Rocío, por esta situación. Mi cuñada decidió conseguirle una pareja a mi papá cuando realmente todavía no era ni el tiempo. ¿Tu cuñada Marlene? Mi cuñada Marlene. Tu es cuñada correcto. Marlene vive junto con tu hermano. Ustedes son 2 hermanos, ¿cierto? Somos 2 hermanos. El esposo de Marlene y tú. Sí, Rocío. Y ambos viven en la casa de tus papás con sus Así respectivos hijos. Así es. ¿Tú tienes pareja o no tienes yo pareja? Estoy separada desde hace 6 años, Rocío. Pero tienes 4 hijos. Así es. ¿Y viven ahí? Es correcto. Ujú. Me separé de mi esposo porque era infiel, era muy celoso. La verdad me dominaba demasiado. Ujú. Realmente nos separamos por las infidelidades. Ok. Entonces mis papás me apoyan en ese momento para regresarme a mi casa. Ok. Sí, ¿Qué para edades tienen tus hijos? Mis hijos tengo 2 bebés de 9 años, uno de 12 y uno son de 8. tus gemelos. Sí, son mellizos. Ok. Uno de... A los gemelos, ¿cuántos años tienen? 9 años, Rocío. 9. ¿Luego? Así es. El de 8 años y el de 12. Ah, de 12 Ujú, años. Ok. 12 años. Y tu hermano tiene 2. Así es. Mi hermano tiene 2 hijos con Ajá. mi cuñada Marlene. Sí. Ellos viven en la misma casa que mis papás. Sí. Entonces, cuando yo me regreso ahí a vivir con ellos, realmente la relación con mi cuñada nunca fue buena. Ok. ¿Y Porque con ella tu hermano? siempre... Tampoco, porque como siempre le dejó tomar el control a mi cuñada de todas las cosas, siempre quiso tomar la decisión en cuestiones que no le convenían. ¿Pero en la casa de tus papás? En la casa de Ah, mis caray. papás, sí. Es correcto. Entonces ella siempre quiso tomar la rienda, quiso tomar decisiones que no le competían a ella. Cuando tu mamá vivía, ¿también se comportaba igual? Se limitaba porque Ah. obviamente mi mamá, Tu mamá era quien era la es que correcto, tomaba las tomaba riendas. la rienda. Ok. Pero con mi papá llegó a dominarlo. Ay, nosotros, bueno, mis papás tuvieron un negocio, lograron hacer un vinatería. negocio de vinatería, es correcto. Entonces, obviamente por esta situación vivimos en casa de mis abuelos Ok. maternos. Ok. Mi abuela fallece cuando yo tengo 10 años y mi abuelo fallece al poco tiempo. Ah, entonces la casa donde viven ustedes realmente es de tus abuelos. Es correcto, Rocío. Pero además yo sé que ese terreno
no es ni de tus abuelos maternos. O sea, prácticamente les otorgaron el terreno y fincaron ahí. Es correcto. ¿Y quien fincó aparentemente fue tu papá? Sí, ¿Cómo está esta historia? Mi papá, conforme van trabajando, les empieza a ir muy bien en la vinatería. Qué bueno. La verdad de eso, nosotros nos manteníamos. Mi papá nos creció de ahí. Mi papá me dejó de trabajar donde antes laboraba. Sí. Y igual mi mamá le fue ayudando y posteriormente fueron creciendo, fueron haciendo su negocio de ahí, su casa. Es un negocio patrimonial. Claro, Okay. es correcto. Igual que la casa. Sí, es Pero correcto. la casa la fincó tu papá, la fincó tu mamá o la fincaron los dos. La fincaron los dos. Claro, obviamente. porque al final del día supongo que se fincó con todo el producto del El negocio apoyo, y del claro. trabajo en común, ¿no? Claro, Supongo. efectivamente. Entonces, tus papás estaban, bueno, pues ya es viudo el señor. Sí. No ya importa es cómo hayan estado casados, ¿verdad? De hecho, pues hay... Permíteme un segundito. Sí, para el tema de la sucesión. Ok. Porque si ellos estaban casados por bienes mancomunados, Ujú. entonces ella era dueña de un porcentaje y al momento que fallece Claro. hay que saber sus pertenencias para quién van a hacer ahora posesión, ¿no? Claro. O pertenencia de... ¿Tienes idea cómo están casados? Están ¿Estuvieron casados por bienes mancomunados, Rocío. Pero la verdad aquí, sinceramente, a mí me molesta mucho esta parte Ujú. de que ahorita quiere despojar de todo mi cuñada y su mamá. Ajá. Con el fallecimiento de mi madre, Marlene se dedicó a meter a su mamá y a su familia a nuestro domicilio. O sea, como que fue su cometido. Es correcto. Es que es Ella se verdad está que viven aprovechando. 17 personas ahí. 17 personas, somos, 7 adultos y 10 niños. ¿Te ¿Sí? imaginas el caos total que está en la casa? No, La es que a verdad ver, es que o sea, yo es vaya, fatal. yo estoy de acuerdo. Vaya, la temporalidad y los duelos, lo hemos hablado cientos de miles de veces aquí, Adriana, y lo seguiremos hablando, porque es diferente, depende de la persona. Lo vives de manera distinta, no puedes durar unos meses, puede ser años, puede ser toda tu vida, pero aquí don Enrique, digo, a pesar de que han pasado 2 años, vamos a suponer que, bueno, empezó con este señor hace 1 año y fracción, ¿no? 1 año, 4 meses, Un año, Rocío. a los 8 meses de que falleció la señora. A todos se les hizo muy pronto. Quizá no, o sea, dependiendo de lo que siente el señor, la madurez, qué sé yo, hasta las necesidades. Puede ser que la soledad, o sea, lo abrazó demasiado fuerte. Pero el punto aquí es que rehizo su vida y yo creo que hasta ahí está perfecto, ¿no? Pero rehizo su vida y además, pues llegó todo mundo a su casa. O sea, llegó Susana, llegaron 2 hijas de Susana con respectivos hijos de las hijas de Susana. Entonces, Dios mío, dices, ok, que rehaga su vida, pues no está nada mal ni alocado, pero que lleguen 7 personas a vivir en una casa donde ya viven, ¿cuántos vivían ahí? ¿4, 6, 10? 10. Sí, esta cuestión de los duelos compartidos es compleja porque sabemos que cada uno lo elabora a su propio ritmo y por supuesto cada relación que se establecía en este caso con tu madre, pues es distinta. Y en el momento en el que todos comparten el mismo espacio, también hay mucha confusión en muchos temas, ¿no? Desde los roles, los límites, cómo se organiza la casa y cómo se percibe también las jerarquías, sobre todo habiendo menores. Y si a esto le sumamos un proceso de duelo, todavía se vuelve más compleja la dinámica. Entonces, por un lado, pues sí, que don Enrique haya encontrado una nueva pareja, pues también es algo que hemos comentado que es muy común, sobre todo en los hombres, Sí, cuando casi enviudan. siempre. Casi siempre, pues transcurre menos tiempo para que puedan establecer otra relación. Y esto, pues sí, depende definitivamente del contexto personal y de cómo se dé esa relación. Sin embargo, por supuesto que si hubiera habido algún tipo de acompañamiento, la recomendación sí hubiera girado en torno a esperar antes de generar una familia extendida todavía con personas ajenas, digámoslo, a la familia que ya vive junta. Entonces, Claro. sí se hubiera tomado otro tipo de camino también, pensando en que sí se elaboraran los duelos, porque seguramente no se han elaborado estos duelos, aunque ya hayan pasado 2 años, por la dinámica que hubo que cambiar. Y además, también otra de las muchas pláticas que hemos tenido en este foro es qué tan conveniente es deshacerse o sacar, por ejemplo, la ropa, las pertenencias de la persona que trascendió. ¿Cuánto tiempo se tiene que tomar las cenizas? ¿Cuánto tiempo tienen que estar?
pues es atemporal, tampoco es que hay un tiempo en específico. Lo que sí me parece una falta de respeto es que no hayan sido precisamente ni Mónica, ni Enrique, ni el hermano de Mónica quienes hayan tomado la decisión de sacar las cosas, sino que sé que fueron Susana y Marlene, que hasta los muebles sacaron. Efectivamente, Rocío. ¡Ay, Dios! Yo me enteré que iban a vivir ahí cuando llego de la escuela de mis hijos. Veo que ya está una mudanza ahí afuera. ¿Pero cómo? Ya habían vendido Pero ¿y los muebles de tu...? Ya los habían vendido, ya habían vendido los muebles. Pero con el consentimiento de quién. De mi papá. ¿Y el dinero? Se dejó lavar la cabeza, mi papá. El dinero él se los da, él hace todo lo que ella No, dice. pero el dinero de los muebles. Ah, no, ellos se lo quedaron. Ellos se lo quedaron. O sea, a mí ni siquiera me dijeron, oye, vamos a vender los muebles para venirnos a vivir a tu casa, a la casa de tu papá, vamos a Pero tú estar aquí. preguntaste algo, Jamás me les avisaron. pediste explicación. Tú. Claro, yo Ajá. efectivamente en ese momento me molesté demasiado. Ujú. Yo llegué a una agresión verbal con mi cuñada porque en ese momento mi hermano no estaba, nunca está. Para ese tipo de situaciones mi hermano nunca se encuentra Pero se en dio casa. cuenta. Y Claro. cuando se dio cuenta, ¿qué dijo? No, nada, porque ella ya había tomado la decisión junto con su madre. ¿Y tú dónde mi papá. andabas? Yo estaba en la escuela con mis hijos. Ok. Entonces, O sea, cuando tú regresas ya no había nada. efectivamente, le comento que ya estaba la mudanza ahí llevándose los muebles de mi mamá, Ujú. porque ellos iban a llegar y iban a llegar a vivir ahí. Iban a meter sus Claro, cosas. efectivamente. Si tuvieron la autorización de don Enrique, ¿se cometió alguna ilegalidad aquí o no? Creo que sería interesante que ellos presentaran la denuncia. Me imagino que nunca presentaron una denuncia para decir quiénes son los herederos de los bienes de tu mamá cuando ella fallece. Por los 2 años todavía están a tiempo. ¿Y por qué es importante? A veces pensamos que los testamentos solo involucra bienes o dinero, pero también involucra decisiones. Cuando se denuncia, el juez debe de nombrar a alguien que se llama albacea. Esta albacea es alguien que administra y administra todo, ¿no? Los bienes muebles, inmuebles, el dinero, y es quien toma decisiones, es quien administra, es quien decide, y creo que en este momento no hubo esa persona, entonces en automático hay personas que se toman ese rol como el papá. Claro. Ahorita es difícil pelearlo porque hay que pelear algo que ya sucedió, que ya se vendió, que ya se gastó, pero creo que sí la recomendación es que si todavía hay bienes de tu mamá que ustedes quieren resguardar, vender, tener, es importante que como hijos denuncien la sucesión para saber qué eran los bienes de tu mamá y que el juez designe a alguien que va a ser el encargado de tomar las decisiones de la ropa, de a lo mejor alhajas o de cosas que para ustedes son importantes, ustedes puedan tener ese control. Entonces Sí. todavía están a tiempo de hacerlo. Inclusive los muebles, ¿no? Por ejemplo, las máquinas antiguas. Estas máquinas de una marca bastante renombrada y la más antigua, creo, de las máquinas de coser, ¿no? O sea, son muebles muy lindos. Al menos, pues, quienes hemos tenido mamás con máquina de coser, pues qué lindo tener esa pertenencia de tu mamá, y qué triste que no te hayan dejado ni siquiera elegir a lo mejor una silla favorita de tu mamá, yo qué sé, ¿no? Efectivamente, y o sea, aparte de todo esto de los muebles, ellas quieren adueñarse tanto de la casa como No, de... bueno, ya se fueron a la vinatería. De la vinatería, exactamente. ¿Quién la atiende? Porque tú la atendías. Ajá, Y yo ahora- estaba ayudándole a mi papá Ajá. porque obviamente con esta situación de mis hijos, Ajá. pues no tengo el tiempo suficiente. Pero creo que desde que yo estoy en la casa con mis papás, Ujú. siempre nos acomodamos a que en el momento que yo no podía ir a la vinatería, yo me quedaba en casa a las labores domésticas, les hacía de comer. ¿Y quién iba, tu papá? Incluso, es Ajá. correcto, iba mi papá y mi mamá se dedicaban a atender la vinatería. Ok. Cuando mi papá o mi mamá se sentían mal, se iban a la casa y yo me iba a atender el negocio. Ok. Ahorita en este momento mi papá le está brindando la posesión a Marlene y a Susana, a su mamá. ¿Es verdad que ya no te dejan ni entrar a Es la vinatería? correcto. La vez pasada pasamos por ahí, mis hijos tenían sed, entonces pasé por un agua, se me hizo fácil y hasta el agua me cobraron, Rocío. O sea, ni siquiera me dejan tomar una botella de agua. ¿Pero tu papá fue quien tomó la decisión o ellas se la adjudicaron? Él tomó la decisión, Rocío. Él tomó la decisión porque ellas llegaron.
Cuando ¿Cómo? Pero a ver, no nada más que, ay, porque ya llegaron, pues ya Claro. que se vayan ellos a cuidar la vinatería. O sea, ¿hubo algo que detonó en que tu papá tomara esa decisión y ya no te quiera a ti en la vinatería? ¿Tuvieron algún problema? A raíz de que mi mamá fallece, él tomó esa decisión cuando él decide meter a su mamá de Marlene, de mi cuñada, Sí. la decide meter a convivir más con nosotros familiarmente por esta situación de los rosarios, Rocío. Ajá. Ella llega a convivir con nosotros de esa manera. Ajá. Entonces, a raíz de eso empiezan las reuniones familiares, la comida, etcétera. Hasta que se fueron quedando. Hasta que se fueron quedando. Ya cuando yo reaccioné, que fue cuando llegué de la escuela de mis hijos, ya estaba ahí la mamá de Marlene, estaba sus 2 hijas con sus 4 nietos. Oye, Mónica, obviamente tu papá es mayor y tú Claro. también y tu hermano igual, pero cuando menos por cortesía, por la relación que existe entre ustedes, al final del día son familia. Claro. ¿Tu papá les pidió su parecer o les comunicó No, su Rosy. decisión de que Susana iba a llegar a vivir ahí, pero además traía a sus hijas y a sus nietos? No, Rocío, mi ¿Les papá cayeron de no. sorpresa? Mi papá nunca se ha tomado esa decencia de brindarnos esa confianza, de decirnos qué es lo que iba a hacer. Lamentablemente, él no sé por qué cambió. Él no era así. Él no era así. Entonces, a raíz de que llegaron estas 2 mujeres, mi cuñada y su mamá se han encargado de cambiar a mi papá a su totalidad. La verdad, yo no sé, no es nada de lo que mi papá era con mi mamá. ¿Tú eras unida o no a tu papá? Sí era unida, ¿Sí? ¿O discutían mucho? No, la verdad es que llevábamos una relación bastante sana cuando estábamos juntos. Quizás no teníamos el tiempo suficiente como para convivir como familia, pero en los momentos que nosotros estábamos juntos siempre nos llevamos bien. Ok, cuando lo de tu mami, ¿qué tan próximos eran ustedes? Porque, a ver, ¿cómo ustedes lidiaban con el duelo de la enfermedad de tu mamá? ¿Quién la acompañaba? ¿Quién se quedaba? ¿Cómo se comunicaban ustedes? ¿Quién era el cuidador principal? Yo desde que regresé a la casa, Rocío, como te comentaba, yo me hice cargo de mis papás. Ok. Yo me dedicaba a hacerles de comer, a atenderlos, a cuidarlos, aun cuando mi mamá estaba enferma. Mi papá y yo nos compaginábamos para poder atender el negocio, Se hacer los coordinaban. quehaceres de la casa. Es correcto, Rocío. Ajá. Y la verdad es que pues nosotros nos preocupaba mucho la salud de mi mamá, entonces por esta parte decidimos también no dejarla sola mucho tiempo. Pero la verdad, o sea, siempre fue un trabajo en equipo bastante bueno. O sea que esto se perdió desde el momento en que entra en acción Sí, Susana. Es correcto. Ahí se cambió todo. Es correcto. Y De tu hecho, papá es otra persona, digamos. completamente diferente, Cambiado. Rocío. Completamente diferente. Ay, La- ¿no ha ido con algún tanatólogo tu papá? No, Rocío. No. Mi ¿Y cómo papá, lo viste de ánimo después de lo de tu mamá? La verdad se decayó demasiado. Y pues obviamente a nosotros lo que nos preocupaba pues era el negocio, levantarlo. Tú sabes que con estas enfermedades pues son muchos gastos, muchos gastos. Entonces, Sí, pero no le vas a poner más atención al negocio que a la persona. Claro. ¿No? Exacto. O sea, ¿en algún momento eso te ocurrió buscar un tanatólogo, ayuda profesional? No, Rocío, la verdad no. Nada. No. Nosotros Pues hay que nos hacerlo. enfocamos en hacerlo juntos como A ver, familia. hay que hacerlo, Mónica, porque yo creo, no sé, que ahí se puede localizar parte del problema de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque don Enrique seguramente, como muchos hombres, pues no saben estar solos. Entonces, obviamente su depresión la acompañan con otra persona, que no necesariamente tiene que ser la hija, porque hay otros temas de los que se necesita hablar y pues buscan a una persona, en este caso yo supongo como Susana, ¿no? Entonces, ¿cómo se resolvería esto? Creo yo que mucho le haría bien al señor recibir una terapia, ser atendido. Sí, lo que pasa con este tema de la soledad, que bueno, a todos los adultos en algún punto nos puede pegar y pensaremos que es más fácil sobrellevar todas esas emociones acompañados, que no siempre sucede. No por estar con alguien más, nuestras emociones se van a acomodar. Claro. Entonces, eso es también un poco un pensamiento mágico que tenemos los seres humanos. ¿Qué pasa cuando estamos en duelo? Además de la sensación del vacío que deja la ausencia,
también tenemos emociones que no son las comunes, ¿no? No es la misma tristeza que ya hemos sentido antes, la de un duelo. Y como, aunque ya hayamos estado en duelo, como cada duelo es distinto, es una tristeza distinta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega una persona con la que nos sentimos a gusto, por supuesto que es muy reconfortante y queremos sentirnos mejor. Entonces, muchas veces por sentirnos mejor, dejamos de lado el duelo y no lo trabajamos y pareciera que ya estamos bien. Pero la realidad es que sabemos que estas situaciones solo van como a congelar el duelo y más adelante van a salir estas manifestaciones. ¿Qué hace la terapia tanatológica? Pues nos ayuda precisamente a ubicar las emociones en donde están. Las emociones del duelo, las emociones que pues son subsecuentes por la soledad y las emociones también positivas que se pueden generar con una nueva relación, pero cómo acomodarlas para no impactar de manera, digamos, negativa en otras áreas de la vida, como es en esta cuestión familiar. Y que no empieces a revolver. Porque si no empiezan las confusiones, si no hayas ni siquiera, ya después dices, ¿y como por qué venía? O sea, como que está detonando para allá, para otro lado. Pues claro, si no tienes la ayuda de, ¿quién te va a archivar? Literal, ¿no? ¿Quién te va a ayudar a archivar esas emociones? Pues no vas a saber exactamente qué está pasando. Ahora, a mí me parece que 17 son multitud. Claro. De verdad, 17 son muchísimas personas. Efectivamente. Y se vuelve un caos. Yo creo que inclusive un matrimonio con hijos que vive en la casa de la mamá, del papá, ahí hay siempre alguna bronca. Lo ideal sería que no fuera así. Y lo ideal también sería que, bueno, si por necesidad llegaron tantos a vivir a la casa, pues que todos vivieran en santa armonía. Pero aquí algo que no me gusta es que a ti te quieren sacar de la casa. Es correcto. Pero ¿por qué a ti si tú eres la hija? O sea, no entiendo esta parte. ¿Por qué se quieren apoderar de todo y además tu hermano no está de tu parte, sino que está de parte de ellas? Marlene, claro. ¿Pero por qué? Marlene es muy dominante. Siempre ha sido muy dominante con mi hermano. A ver, la quiero conocer. Siempre ha hecho lo que ella ha dicho. A ver, la quiero conocer. Adelante, Marlene, cuñada de Mónica. Ella tiene 2 hijos, ¿cierto? Mi cuñada Mónica es una envidiosa y egoísta porque no quiere ver a su papá feliz. Ella solamente busca su beneficio y como ya no puede sacar provecho del negocio de su padre, busca la manera de sacarnos de sus vidas. Tanto mi madre como mi suegro ya están bastante grandes como para saber qué es lo que quieren. ¿A quién crees que va a preferir más? ¿A una hija chuposa o a una mujer que lo consiente? Marlene, bienvenida. Bueno, lo que acabas de decir es muy fuerte, porque no se trata de preferir más a alguien, se trata de ser conscientes y respetarse todos, creo yo. No es de preguntarse, o sea, cuestionarse esto que acaba de decir Marlene, me pareció muy fuerte, muy duro. ¿A quién crees que va a permitir más? ¿A una hija celosa, que no está celosa, simplemente pues no le parecen las cosas que están pasando a raíz de que su mamá trasciende? ¿O a una mujer que lo consiente? O sea, separa. Ahora, Marlene, ¿a quién se le ocurrió buscarle pareja a don Enrique? O sea, tú lo hiciste así, como que con toda la intención de... No, para nada. Ay, mira, pues mi mamá, porque sé que tu mamá es viuda, tiene 8 años viuda, ¿no? Correcto, pero mira, debo aclarar algo. Aquí no fue que yo obligara a nadie. O sea, No, son dos adultos. yo nunca dije obligar. Yo dije, ¿por qué se planeó o se pensó? Bueno, ¿cómo surgió la idea? No, para nada. Es que no fue una idea ni fue planeado. Por eso lo estoy aclarando. No que lo hayas dicho. Se aprovechó de la situación. Pero déjame hablar, por favor. No es que me haya aprovechado, Rocío. Y eso quiero dejarlo bien en claro. Simplemente, ellos, mira, yo no veo nada de malo en que ellos se hayan relacionado porque son personas viudas al final. Ni yo veo nada de malo. No están faltando a nadie, ¿no? ¿verdad? Entonces nunca se planeó. A raíz de los rosarios, efectivamente, ellos empezaron a convivir más. O sea, nadie los presentó, a nadie se le ocurrió. Ellos ya se conocían. Nadie cooperó de que, ay, mira, doña Susana está sola. Ellos ya se conocían. Y a raíz de que evidentemente se vieron viudos, ya ellos decidieron. Tienen libre albedrío y decidieron relacionarse cada vez más. Imagino empezaron a tener vínculo más cercano y ellos decidieron empezar una relación. Pero tu mamá empezó a ir más a esa casa. O Claro. sea, no fue Enrique quien acudió a la casa de Susana, sino Susana a la casa de Enrique. Y Correcto, eso a mí me da,
Mire, el Estadio Azteca para pensar. Exacto, Rocío. Ajá. Ella fue la que se aprovechó de esa situación para meter a su mamá y a toda su familia. Pues no, porque su mamá es adulto, pero sí como a Susana se le ocurre estarse metiendo en la casa de don Enrique. O sea, si a mí no me interesa una persona, pues yo no voy. Se aprovechó de la situación No, en la que es se que- encontraba mi papá porque era vulnerable. Y en ese momento ella se acerca con su mamá a brindarle el apoyo y ella ser la persona que le iba a ayudar, el salvavidas como tal. Y pues obviamente A ver, yo no fui decidió que meterse a un lugar que no le pertenece, A que ver. es el lugar donde vivían mis papás. De A entrada, ver, Mónica, pregunto, perdóname, Marlene, pregunto. Cuando tu mamá vivía, ¿tus papás se relacionaban con Susana, con tu mamá? Es decir, no sé, una jugada de cartas, vamos a tomar un café, No, nunca. los cumpleaños, alguna fiesta, no sé, ¿como amigos se llevaban? claro, o sea, vuelvo a repetir, no eran los grandes amigos, no eran entrañables, pero al final ya había una relación. Convivían. Pero no era tan una cercanos. relación como tal, no te hagas. No o tan sea, a final cercanos. de cuentas, era una relación donde era de consuegros. No tan donde cercanos porque al una final había un familia, respeto. Una fiesta Estaba la familiar. señora con vida. Por eso estoy No, aclarando. pero ay, no, es que Yo yo estoy nunca, aclarando. yo nunca dije que fueran amantes, ¿no? Yo dije que si existió alguna relación cuando la señora estaba viva. Es decir, la convivencia entre consuegros, pues, cordial. No tan continua, no tan cercana, pero sí hubo convivencia. Ujú. Al final, Entonces, está pues, más raro todavía, ¿no? Entonces, ¿quién fue quien se le metió? O sea, Ujú. No, te no, haces es que nadie se tonta metió. porque No, No, pero es que, Nadie a se ver, metió. Mónica, la verdad es que nadie se mete. Cuando dos adultos se involucran, nadie se mete. Ahora, los dos son viudos, los dos tienen derecho. Lo que a mí se me hace como que, híjole, cómo me hace ruido, hagan de cuenta platillos así de banda sonando en mi cabeza, es, ok, Susana y Enrique tienen una relación, ¿ok? Pero, ¿por qué llegaron tus hermanas con sus hijos ahí? Bueno, es que antes de... Es que sí parece como invasión, ¿no? exactamente Bueno, porque Rocío, no pero es que tienen debo dónde aclararte algo moverse. también. O sea, antes de ponernos a ver si es invasión Di la o no, verdad. al final, yo también llegué a apoyar ahí a la Porque casa. Y quieres son ser cosas que... Pero yo no tú te eres está- no te esposa está del dejando hermano claro. de Mónica. Pero es que ellas tampoco llegaron a aprovecharse, Rocío. Ellas trabajan. Bueno, a ver, tus hermanas llegan a vivir a una casa que es de Enrique, Correcto. pero también de sus hijos, Sí, claro. porque él estuvo casado por bienes mancomunados con la mamá de Mónica y de tu esposo, ¿correcto? Correcto. Entonces, lo correcto moralmente, no sé si legalmente, ahorita lo consultamos contigo, Erandi, es que se tome en cuenta a todos. Perdón, pero a mí sí me parece una invasión y una falta de respeto que si yo tengo tantos años viviendo ahí, si yo soy la hija de un matrimonio cuya cabeza, una de las cabezas ya no están, de entrada me la estoy pasando bastante mal, porque perdóname, pero el fallecimiento de una madre es algo muy grande y muy doloroso. Eran un equipo, pues. Ese equipo se rompió. ¿Por qué? A ver, Marlene, te escucho. Pero es que, exacto, hay algo que usted no está, perdón, Sí. que no está sabiendo y no te lo Ajá. está platicando. Ajá. Pero resulta que mi suegro tuvo que acudir a mí. ¿Por Ajá. qué? Porque el negocio estaba echándose abajo, estaba en bancarrota, estaba en números rojos ya. Ujú. ¿Sí? Y todo fue a raíz de que ella se empezó a hacer cargo un poco más Es del cierto, negocio. Rocío. Pero si Entonces, siempre es estuvo, cierto. estuvo Sí, a cargo. exactamente. Bueno, pero de un tiempo para acá, justamente, el negocio empezó No seas a irse mentirosa. para abajo. No seas ¿A qué, mentirosa. a qué grado llegó eso? A donde él acudió a mí Marlene, no y seas me pidió que, mentirosa. pues, que viera qué estaba pasando. No seas Porque no era mentirosa, posible. Marlene. Tantito. ¿Por qué? Porque no era posible que el negocio no se podía levantar. ¿Hace cuánto que te pidió ayuda tu suegro? Apenas, no tiene mucho, meses. ¿Pero tú eres administradora? ¿O por qué te pidió ayuda tu ¿Por suegro? qué? Porque lo administraba su hija. No es cierto, Rocío. Pero, a ver, es que yo no entiendo. Mira, lo que sí es cierto es que siempre, y seguramente a más de uno les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, que llega una mala y parece como cascada. Y dice, espérame tantito. O sea, ya no puede ser que me pasen tantas cosas. Una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra y nada te está saliendo bien. Son rachas que tenemos como seres humanos y yo no le atribuiría a que la señorita, o la señora, perdón, es mala administradora o no. Si se hizo cargo del negocio durante tantos años y no pasó nada, pues ¿por qué tendría que haber pasado? ¿Por qué más bien? No que tendría que haber pasado, porque pudo haber sucedido y no tengo por qué dudar de ti. Pero ¿por qué le atribuyen a Mónica lo malo que puede suceder ahí?
No, yo no se lo atribuí, simplemente yo acudí Dices a la que ayuda Enrique. de él, exacto. Ah, Él fue bueno, el que entonces a acudió ver, mí. ¿qué pasa, Enrique? El papá de Mónica. ¿De dónde sacó esta idea de que por su hija estaban en números rojos cuando pues estaba difícil comprobarlo? En Susana encontré el alivio que necesitaba después de la muerte de mi esposa. No entiendo por qué mi hija no me quiere ver feliz. Estoy harto que Mónica se ensañe en hacerle la vida imposible a mi mujer y a sus hijas. Todo esto me tiene cansado. Si Mónica no está a gusto, pues que se largue. Si no, la voy a terminar corriendo yo. Bienvenido, Enrique. Primero, calma, porque no puedes correr a Mónica. A Mónica le pertenece parte de esa casa. Si no es que más de lo que crees. Pero bueno, primero, el alivio lo puedo encontrar con una tanatóloga, donde voy a vaciar absolutamente todo lo que traigo. Y una persona que sí tiene todas las credenciales para ayudarme, para saber cómo voy a procesar con todo esto que me está doliendo. Entonces ella me va a ayudar a aliviar mi dolor, a procesar mi dolor de la mejor manera. Pero yo no soy fan de ese tipo de situaciones. Es como brincar de una relación a otra, un clavo saca otro clavo. Claro que no. Ese alivio del que hablas, ¿a qué te refieres? Al dolor que sentía y por el cual pasé después del fallecimiento de mi esposo. ¿Ya se fue el dolor? No. Sigue ahí. No son enchiladas y tú lo sabes. Así es, yo lo sé perfectamente. Se vaya así como desgraciadamente sí llega muy rápido, pero no se va tan fácilmente. Nunca se va, Enrique. Jamás se va. Es más, puedes vivir con él. Tienes que aprender a vivir con él, pero adivina quién te puede ayudar a vivir con él. Una tanatóloga. Ellos saben cómo lidiar con ese tipo de procesos. Ahora, nunca se va a ir. Es más, no te tengo buenas noticias. Se acentúa con el paso del tiempo, porque la distancia cada vez es más grande y la ausencia es más grande y se extraña mucho más a la persona. Entonces, todos esos procesos nos tienen que ayudar a vivirlos, a comprenderlos, a superarlos, pero no una pareja en sí. ¿Estarás de acuerdo que pues propiamente todo esto está dentro de uno? Sí. Y uno es el que tiene que sanar. Sí. Y también es importante que la soledad muchas veces no es tan buena consejera. Pues sí, a papá, veces pero sí. pues, por Dios Depende santo. cómo te lleves contigo mismo, pero está bien. O sea, yo soy fan del matrimonio, pero ¿tú crees que tu hija no tiene el duelo? ¿No siente tristeza? Yo creo que sí, a su modo y de su forma, porque a mí se murió mi pareja, mi esposa. Son diferentes a ella se murió duelos. su madre. Tú lo has dicho. Mejor dicho, imposible. Son distintos duelos. ¿Pero Claro qué que crees? sí. ¿Qué es la familia para ti? Para mí la familia lo es todo. Ah, entonces, ¿quiénes se deben apoyar en un duelo? Gracias. Los mismos de la familia. Claro, ¿y por qué ustedes no se apoyan? Yo ¿Por le qué he tú no eres...? Perdóname, Rocío. Ajá. Yo le he apoyado desde el primer momento, inclusive, que ella salió con su payasada, perdóname, pero así fue. De a los 18 años me voy con este cuate, que era un hombre mayor que ella, mucho mayor que ella, casado, Sí, papá. y se lo dije. Desde entonces no la hemos dejado sola. ¿Tienes resentimiento con tu hija? No, a final de cuentas es su Se vida valdría, también. Se valdría si lo pero tienes. y tiene que echarla a perder, pero también tienes que escuchar. Ajá. Y también tienes que respetar la vida de los demás como yo le he respetado la de ella. No la has respetado. Rocío, Sí, yo claro que entiendo. sí. No. A ver, Enrique, me encanta la idea de que se ve que eres un señor que sabe escuchar y que eres un señor inteligente y que razona, ¿ok? Mira cómo la has respetado. Mira cómo yo me sentiría si fuera Mónica. Estoy viviendo con mi papá, estoy viviendo con mi hermano. A su esposa, pues como que no nos caemos muy bien que digamos, pero eso digamos lo que es lo más normal y común, que no debería ser. Ok, ahora, hablábamos del negocio de la vinatería. Y Marlene comentó que tú le pediste ayuda a ella. Ojo, es tu nuera. Porque según tú, que gracias a Mónica, la vinatería estaba en números rojos. ¿Es verdad? Sí, pero antes quisiera retomar todo esto que acabamos de platicar. Sí.
Yo mis decisiones, y con todo respeto se los voy a decir, mis decisiones las tomo yo. Sí, está bien, pero es ilegal. Permíteme. Siempre se ha respetado, Rocío. ¿En qué sentido es ilegal de que yo pueda tomar la decisión de con quién me voy a juntar o a tú vivir? no, tú no. Estamos Porque hablando eso yo sí del bien inmueble. No, sí, pero permíteme un segundo. Hemos platicado de mi pareja, ¿sí? Sí. Y yo no voy a preguntarle a mi hija o a quien sea de cómo ven si yo puedo juntarme o no juntarme a 8 meses de que falleció mi esposa. ¿Y por qué no? Porque sí. Pues porque es mi decisión. a ver, y porque es mi la vida. llevaste a la casa donde vivió tu esposa, porque también ahí viven tus hijos. Y a ver, Antonio, por Rocío, simple educación, perdón por que Dios, te digo interrumpa. Enrique, por simple educación. Nada más déjame decirte esto. No, estoy de acuerdo contigo. Sí. Y educación tengo, pero ¿Qué se también te hay otra quita? cosa. Que te interrumpa, Hay Rocío. otra cosa. ¿Dónde es el lugar de los hijos? ¿En el seno materno o llega un momento en que se tienen que ir? Papá, pero Pues no es depende. así. Tú ¿De O qué sea, sabes que depende? siempre ¿De te he que puede o no respetado. puede irse? Yo siempre te de he que se respetado tiene y que he estado quedar? A ver, contigo, espérame, papá. tú estabas casado por bienes mancomunados Correcto. y a tus hijos les corresponde parte de la casa, pero entonces me estás dando la razón. Fíjate nada más, si tus hijos no pueden vivir o no deben vivir contigo, ¿qué hacen viviendo los hijos de Susana? Permíteme, yo no la estoy corriendo. Ajá, Yo no la corro. ajá, pero si Simple no está a y- gusto que se vaya. Pues sí, digo. Rocío, perdón que te Estoy de Pues eso es acuerdo. correr a la gente. No, no le estoy Es corriendo. su casa. Enrique, es su casa. Le corresponde parte de esa propiedad, te guste o no. Y por eso le tienes que tomar consideración, no solamente a Mónica, también a tu hijo, si es que hay que considerarlo, pero nunca nunca está. a tu nuera. Es que te estás brincando. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, que Mónica en algún momento le hubiera tomado, no sé, consideración o algún punto de vista al vecino en lugar de a ti? Pues no, tampoco me tomó en consideración cuando ella se quiso juntar con Papá, la tú me persona. apoyaste. Tenía y 18 años. tú me apoyaste y me dijiste que siempre ibas a estar O conmigo. sea, es que O sea, tú, ella sí tiene disculpa. fíjate cómo tienes mucho que trabajar. No es que tenga disculpa, es que tú regresas al mismo punto. Es que ese punto, es que aquí es bien importante resaltar de verdad, la salud mental, público, hay que atenderla, porque de verdad, el cerebro es como el disco duro de una computadora. Si no se vacía, se satura. Y de verdad, mientras se guarde la información, ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar. Y en algún momento los malditos virus, ¿no? Salen. Y esos virus son los que te marcan, los que traen los recuerdos del pasado. Te hablo de la vinatería y tú sacas los 18 años. Te hablo de lo de la casa, saca los 18 años. Te hablo de lo de los hijos de Susana, sácalo de los 18 años. Estás atorado en los 18 años de Mónica y los tienes que soltar. Porque, a ver, Mónica hoy por hoy es una señora que se hace cargo de sus 4 hijos. Y quieras o no, chueco de... ¿No? ¿No se hace cargo de sus 4 hijos? Prácticamente no, porque ¿Quién los yo cuida? la tengo que apoyar. Pero una Pero cosa es el no apoyo, la estás papá. apoyando. La estoy apoyando hasta Ahora No, ya ni siquiera Ella eso. vende ropa. Ahora, Claro. de que vive en tu casa, pues ahí sí la estás apoyando. Pero es tu hija y también le corresponde una parte de esa casa. Pero también estás apoyando a muchas otras personas que no son nada tuyo. Es mi A pareja. Susana, ¿está bien? Y Es a una sus hijas. aprovechada, papá. Es una Y aprovechada. y a los hijos de sus hijas. ¿Cuál es el problema que iban con nosotros? Pues mira, La casa que no está muy dejas que grande. resuelvan su vida 17 también. personas. Pero tú tampoco resuelves la Enrique. tuya, reina. Éramos 10, Yo éramos ya 10 conseguí un negocio. antes de ¿tú que qué llegaran has ellos. hecho? Eran muchos. Conseguiste el negocio, también hundiste el negocio de tu Sigue. papá. Sí, Eso- Y éramos- todavía éramos dijiste, muchos. 7 ¿Eso más. Pues donde come uno, comen 2. Ay, Dios mío, pero no 17. No 17, papá. No inventes. Ojo, Ah, imagínate, ya éramos le echas 10, ¿eh? le echas agua a la olla de los frijoles, pues te toca de frijol. Pero O sea, no es lo éramos mismo. 10. Ajá. Éramos 10, no éramos 2. Pero le aumentaste 7 personas, Enrique. Digo, a menos que seas, no sé, Bueno, Rocío, permíteme potentado de tantito. rancho, ¿no? Una cosa así. Sí, pero es acá que es muy también grande, nos están cabemos pintando bien. como plenas arrimadas y que no hacemos nada, ¿no? ¿Y qué es? O sea, también trabajamos y nos ganamos. Perdón, nos pero ganamos. yo sí aquí voy a preguntar. ¿Y qué son?
nos estamos ganando al final. Tú porque nada eres es la gratis. esposa del hermano de Mónica. Pero nada es gratis, Rocío. Tú eres la hermana del esposo, la esposa del hermano de Mónica, ¿ok? Perfecto, hasta ahí estamos bien. ¿Qué son tus hermanos? Tu mamá y la pareja de Enrique. ¿Qué son tus hermanas que están viviendo ahí con sus hijos? ¿Qué son? Pero tampoco le están huéspedes, quitando nada, Rocío. arrimados, O así sea, se ellos les llama, trabajan, no le están aprovechados. quitando, no le piden dinero a él. No, papá. No es le que piden deben de dinero para aceptarlo. mantenerse Están ellas. habitando una casa que no les corresponde habitar, porque esa casa es de Mónica y de tu marido, además de Enrique. Obviamente Enrique hasta que Aunque se te vaya, pese. ¿no? Hasta que se vaya, Aunque pero no te parece. no pueden pasar por los encima de los derechos de Mónica ni de tu esposo. Nadie. Entonces, No se pero, debe. pero es que no estamos pasando por los derechos de nadie. Ay, ¿Por Dios qué? mío, ¿Por ya qué? hasta Porque al final- pavimentaron, o sea, ya No, pasaron aplanadora, Rocío, pavimento y se Rocío, de taparon verdad, baches. O sea, yo siempre he tratado de ayudar a mi papá. Él dice que ellos le metieron la idea de que yo lo llevé a la ruina en la vinatería. No, es que no Rocío. ¿Quién metimos dijo ninguna eso? idea. No Marlene, metimos ninguna nada, idea. Las y su pruebas, mamá. no. la vinatería ya vinieron estaba a trabajando decir. mal. ¿A raíz de? Pues a raíz de que la descuidé porque yo me sentía mal, estaba retraído, no tenía... Pero no es culpa de Mónica. No, nunca le eché la culpa a Mónica de No, esto. pues dice Marlene que sí. Que pero- tú le dijiste a Marlene, aquí la tengo, que tú recurriste a Marlene porque le dijiste que gracias a Mónica la vinatería se había venido abajo. ¿Lo dijiste o no? No, gracias a Mónica, te dije que a raíz de que ella estaba llevando la administración de la tienda. Te dice a raíz de que yo me quería aprovechar No. de ti. No. Permíteme escuchar. Ajá, o sea, ella empezó a llevar pues a quiebra la tienda. Que tú se lo dijiste, pues es lo mismo Sí, que yo dije, ¿o no? A ver, permíteme. O sea, así como, ¿qué dijo? Sí se lo dije. O sea, lo mismo. Sí se lo dije y sí es cierto. Tú me preguntaste que si era culpa de porque yo estaba retraído y triste. Pues no fue culpa de Mónica. Acabas de decir que porque tú lo descuidaste. Sí, yo lo descuidé. ¿Y por qué? Porque lo descuidé porque me sentía retraído, me sentía muy mal. Válido. Y todo eso. Obviamente, yo le encargo más la Administración. administración de la vinatería a Mónica y esto empieza a ir mal. En ese momento no, de un día para otro no se da eso. Perdón, Rocío, que te interrumpa. Sí. Quiero terminar. ¿En qué momento me doy cuenta de esto? Ajá. Cuando ya no hay dinero para seguir surtiendo la vinatería, cuando ya empieza a faltar inventario y no hay dinero en la caja. ¿En dónde está? ¿Qué está pasando? Oye, ¿y Obviamente cuándo se está se quedan? gastando más Sí. de lo que está entrando. ¿Cuándo se quedan sin dinero para resurtir? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Aprox? Perdón Híjole, que te hace un interrumpa. poquito más de un año más o menos. Perdón sí que empieza te a haber interrumpa, Ya esa había problema. 17 personas en tu casa. Esto no es Sí, cierto, ya- papá, y ya tú bien empezaba lo a ver. sabes. Ay, Dios mío, si yo sé hacer cuentas, público. Lo mío es hacer cuentas. Y Rocío. perdón, pero 17 personas ¿Qué comiendo quieres? ahí no es lo mismo que 10 personas comiendo ahí con todas las personas generando dinero. Sí, pero antes fue cuando yo le digo a Marlene de que me ayude a levantar la vinatería, porque la vinatería se vean Rocío, No, ¿no crees que no, la lo estás vinatería- cambiando otra vez. No. Rocío, Tú perdón. acabas de decir que hace un año y que coincide con que llegaron las otras 7 personas ahí. Si tú me preguntaste hasta qué momento ya no había dinero. Sí. Sí, pues ahí fue. Perdón Por que eso. te interrumpa, Rocío. ¿Tú crees que la vinatería estaba en quiebra? Si mi papá se iba con la señora esta en las noches y se iba de un lado para otro, desde que lo engatusó Rocío, mi papá nunca come en la casa. No. Nunca come en la casa. Y esta señora... te haces porque al final No, del día, no, sí. no, Ay, mamacita. qué linda. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Ya Porque oíste? al final del día no. O sea, Lo que a ti te está ardiendo la es que finura. llegó alguien al final ahí a poner orden, porque el negocio lo habías echado a la quiebra tú. Yo lo Entonces, eché a la sí, quiebra, claro ¿te que sí. consta? Pues las pruebas están. Marlene, Las así, pruebas están. ¿así has sido siempre de educada y de bien portada? Porque en ningún momento se te ha faltado al respeto, pero además te recuerdo, qué pena decírtelo, pero es la dueña de la casa. Estás hablando con la dueña Rocío, de la y casa no estoy donde diciendo vives. lo Que te contrario. pese. No, pero le estás ofendiendo, Marlene. A mí me daría mucha vergüenza. Ella también me está ofendiendo al decirme que estoy ahí de arrimada y que estoy ahí casi ¿Y como entonces de a qué gratis. es, A ver, Rocío? Cuando ¿Es una Rocío también aprovechada? tendría que ser agradecida. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque levantamos el negocio, Rocío. No, cosa porque que le ella están ni siendo haciendo a un hija. lado. No, Agradecida Rocío, tendrías ella que ni estar siendo tú. hija, lo levantó al contrario, lo No, hundió. a ver, no lo hundió. No la puede responsabilizar de algo así. Si llamaran a una auditoría, se demostraría perfectamente que no es así, Erandi. No se vale que, mira, en pleno duelo, de verdad, crucifiquen más gente. Ay, ya. O sea, es como meter el dedo en la llaga. No lo hagan. Justo fue lo que pensé cuando ella mencionó, es que estaba en números rojos. ¿Quién lo dijo? Porque quien formalmente lo hace, pues es un auditor contable, ¿no? Ya si te quieres ver muy profesional, pues a lo mejor hasta uno fiscal para de verdad meterte hasta la médula del negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen que analizar tantas cosas, cuentas por pagar, por cobrar, utilidades, repartición, cuánto está entrando, cuánto está saliendo, por qué está saliendo más. Sí, es obvio, si de hace un año para el día de hoy o desde que tú empezaste a tomar como esa administración, empezó a faltar dinero y coincide con que, pues sí, pero es que ahora ese negocio, en lugar de alimentar a 10 personas, está alimentando a 17, entonces tu problema no está en que el negocio se está manejando mal, es que ya no está alcanzando para los gastos que tú quieres que alcance. Eso no es una cuestión de administración y efectivamente hablar como de un número rojo, pues yo no sé quién de aquí sea un contador, aparte certificado, que son los únicos que te pueden hacer una auditoría, no es cualquier contador, hizo ya esos números, corrió esos números para ver efectivamente en dónde está la falla y si esa falla es atribuible a quien en ese momento llevaba la administración. Y normalmente cuando hay fallas en una empresa, como bien lo dijo, no fue de un día a otro. ¿No? ¿Perdón? Hay fugas. Exactamente, exactamente. Es algo que se viene arrastrando desde hace por lo menos un año. No fue cuando ella llegó, cuando ella lo tocó. Y si ya se levantó, pues entonces también hay que poner atención de cómo es que ahora mágicamente, que según Mónica ya no está, ahora las cosas ya funcionan. Así es. Entonces, ¿quién fue quien realmente dijo que estaba en números rojos? ¿Y cómo es que ya se soluciona en el momento en que la persona que ya no querían que estuviera, ya, de nuevo son números verdes? No, es como si contraté a un administrador. Pues no. No, mira, Rocío, lo que pasa es que aquí ocurre también algo. Ella aquí, el papá de sus hijos, no se hace cargo de los niños también. No, pero se hace cargo ella. ¿Qué tiene que ver esto? A eso voy. Se hace cargo ella. No se hace cargo de los niños. Ella vende ropa. Un negocio de ropa, A ver, papá. sí, ¿y en qué momento se hace cargo de los niños? Cuidándolos, Pues papá. los cuida. ¿En qué momento? Sí, está bien. ¿En qué momento tú te vas a comprar y a vender la ropa? ¿Tú sabes? Yo me quedo con los niños, y lo sabes muy bien, me quedo a veces con los niños. Respondiendo a la pregunta, tenemos un contador en la vinatería. No está de planta, es un contador que nos lleva Externo. Sí, papá, pero el contador jamás dijo que estábamos en números rojos. Sabes que ya estás en problemas fuertes. Propiamente no están saliendo las cosas. Pero no es Mónica la responsable. Lo te dijo el contador. ¿Es tu hija la responsable? Ella era la que llevaba el negocio. Mira, Rocío, perdón que te Pues no eras interrumpa. tú. No, yo estaba, Aquí- no te estoy aquí diciendo. la- Entre tú Sí. y Mónica. No, yo ya, cuando después de que murió mi esposa, yo afortunadamente nunca bebí, si no me tiro al vicio. Pero yo estaba muy mal. Yo estaba mucho muy mal y ella pero se hizo pues cargo de la imagínate, vinatería. estás muy mal. O sea, el contador Y te ve, dijo que es Mónica la responsable de... jamás señaló a nadie. Pues entonces, ¿por qué ¿Pero lo están quién fue? hablando así? ¿Sabes? Te digo una cosa, Enrique. Sí. Me caes bien, pero te lo tengo que decir, fíjate. Lo siento. ¿Es tu enemiga, tu hija? No, es mi hija. Y la quiero Pareciera mucho. tu enemiga. No, pero también Papá, tienes que abrir los ojos. pero- Ah, esto, ¿mueve uy, más abierto. que Mira. tu hija? ¿Mueve Si más soy un puro par de nalgas ojo, que tu hija? ¿cómo? Ay, no seas grosera. Papá, Que es que así ¿de yo no qué te eduqué. forma? Ya lo sé, ¿Eh? pero ¿de No qué seas forma grosera, no quieres faltes que te al lo respeto. diga? Que Es yo una así no te eduqué. facilota. A Tú ver. bien lo No, que sabes. carambas. A ella le dices que es grosera, pero a Marlene no la corrió. Pero Ella es mi Rocío, hija. Y le acaba de decir, Me faltan ni algunos siquiera lo voy a pero es que- repetir. Bueno, ya contesté la pregunta de quién Sí. dijo que eran en números rojos y ya Sí. lo dije. Dos, si ya no tienes el dinero para estar comprando más, Sí, resurtiendo. resurtiendo, ¿Para qué andas cenando fuera tú también? No, y tengo se la derecho, lleva al entonces. centro No, todo el comercial. derecho, O sea, señor, todo el pero a mundo ver, tiene derecho, menos Enrique, a ver, Yo no puedo sé, rehacer mi vida. Yo sé que la única persona que estudió una carrera en esa casa fuiste tú. Sí. Ponte inteligente, administra tu lana. Yo no digo que no disfrutes, que no vayas con él, pero A mi vaya, mamá tiene nunca la uno que llevaba a tener cenar. una bolsa Nunca la sacabas para, a una cenar, caja papá. chica para cada cosa. Teníamos una caja chica, teníamos 2 empleados. Los 2 empleados se fueron a los 6 meses que se murió mi esposa, porque ya no les podíamos pagar. ¿Por qué?
Pues porque no había dinero. Pero ¿por qué? ¿Se gastó dinero también en la enfermedad de tu esposa? Claro que papá. sí. Bueno, Y tú ahí bien lo está. sabes. Ahí Claro que está. sí. A ver, ahí, fíjate, ahí hace rato me dijiste, te la voy a devolver. Tú me entiendes, tú me comprendes. Lo mismo me pasó. Números rojos, no, hombre, ni conocí el rojo yo. O sea, no había números. De verdad, se desdibujaron los números. No hay dinero que alcance para pagar una enfermedad. Los gastos de una enfermedad son infinitos. Ahora, ¿tú te la pasaste cuánto tiempo? ¿2 años? ¿Me la pasé de qué, perdona? Pagando los gastos. No, de la desde antes, desde que enfermó mi esposa. ¿Cuánto tiempo? Fueron 3 quimioterapias las que llevaban, las operaciones, fueron como 1 año, 2 años, más o menos. Yo 20. Y toda la vida he chambeado de la misma manera, ¿eh? Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece. No alcanza el dinero. Entonces, señores, a ver, ¿se ve el dinero? Pues se ve el dinero. A echarle ganas, a buscar la forma de volver a remontar y empezar de cero. Pero ¿sabes qué no se tiene que ir? La salud y la paz. Aguas, la familia tiene que estar cada día más unida. Cuando vienen los duelos, es ahí donde sabemos con quiénes contamos y con quiénes no contamos. Es ahí cuando, de verdad, yo me quedé sorprendida del amor tan grande que tengo con mis hijos. Es increíble, o sea, ese apapacho, ese que estén al pendiente de ti todo el tiempo y dices, ah, caray, siempre lo estuvieron, pero no de esa forma tan cercana. Y de personas que yo ni siquiera creí que me quisieran tanto, en verdad no tienes idea cómo me arroparon. Eso es lo que vale, Adriana. El resto se acomoda, Enrique. Cuando uno está en paz, cuando uno está en conciencia haciendo lo correcto, créeme que las cosas se acomodan. Sí, pero si ella pusiera de su parte y no la pone. Es que todos deben de poner de su parte, inclusive o incluyendo a Susana, quien es tu actual pareja. Tiene todo el derecho de estar ahí. Pero ¿y sus hijas? ¿En qué momento se le ocurre? Yo quiero saber, a ver, Susana, pásale, por favor. ¿En qué momento a quién se le ocurrió? Ah, pues que de una vez vengan mis hijas. Yo se lo dije. Pero, a ver, tú se lo puedes decir, pero ella, ¿cómo lo aceptó? O sea, a mí eso de verdad se me hace Ahora, Rocío, quiero cero mencionar, apropiado. quiero mencionar Adelante, algo. Susana. Pese la que le pese, ahora yo soy la mujer de Enrique y tengo derechos. No me parece que Mónica sea tan egoísta y se la pase corriéndome de la casa a mis hijas y a mí cuando la casa ni siquiera es de ella. Mientras Enrique quiera, mis hijas y yo vamos a vivir ahí. ¿Y qué crees, De Mónica? entrada, yo no me Nosotros metí nos vamos sola, a ¿verdad? quedar Bienvenida, nosotros. Él Susana. acudió Gracias, Rocío. a pedirme apoyo, pero Ok. el punto número 2, Ajá. en mí no está, o sea, en ningún momento yo lo hago para desterrarla. o Pues para ya lo sacarla, hicieron, porque ni no es siquiera la así. dejan acercarse al negocio. No, no es que no es así. Lo que ocurrió es que las pruebas, todo apuntaba, Rocío, a que también ella había echado abajo el negocio. ¿Cuáles pruebas? ¿Las mi, tienes? Mi intención jamás fue ¿Qué de- pruebas? ¿De qué pruebas hablas? Es que no del- tiene del ninguna negocio prueba, mismo, Rocío. A ver, no, Simplemente es habla que ni por siquiera, hablar del ni negocio siquiera mismo y del mismo deben de contador. negarle el acceso a la señorita Es que no o a se la le- señora porque es la hija del dueño. No se debe. Pero es que en ningún Bienvenida, momento se le Susana. niega la Gracias, entrada. Rocío. Ella dice que sí. En ningún Eso, momento se claro terminó. que sí. Es lo que te digo. El dices día que puras pasa, pendejadas. agarraste a tu y me cobraste conveniencia. la- Otra vez Sí. con los piropos. ¿En qué momento se te hizo buena idea invitar a tus hijas junto con tus nietos a vivir en la casa de Enrique cuando lo que yo supondría es que, qué padre, encontrar el amor de mi vida, tenemos una oportunidad de ser felices, los dos somos viudos, pues quieren estar juntos ustedes. Mira, Rocío, de un inicio así fue. Ujú. O sea, empezamos a relacionarnos más Ujú. de alguna manera. Más Ahí o se me menos empezó a fueron unos... aprovechar. ¿Me dejas hablar? Mónica. Más o menos fueron como 4 meses, 5 Ujú. meses los que estuvimos saliendo. Y yo rentaba un departamento con mis 2 hijas, Lo sé. ¿sí? Entonces, ellas eran las que pagaban la renta porque yo era la que me quedaba a cuidar a los niños. Entonces él me dice, ¿por qué no te vienes a vivir a la casa? Le dije, oye, pero ¿Tú? sí. Pero yo fui la que le dije, yo soy la que cuido a los niños. O sea, no puedo venirme a vivir contigo y que mis hijas se queden en la casa ¿Por qué no? y que quien cuida a sus hijos. ¿Por qué no? ¿Vivían muy lejos? Pues no tanto, pero bueno, al final él me dijo, bueno, a mí no me quita nada, la casa es muy grande, te puedes venir y se vienen ellas contigo.
Entonces, eso lo decidió él, no lo decidí yo, Ay, no fue así pues como de, obviamente porque ¿me fue tu dejas hablar, por favor? conveniencia. Tú ya hablaste. Fue tu conveniencia. Ve cómo vienes vestida. Como ¿Cómo una vestida? vilca y bolera. No me ¡Ay, digas. Dios! No me digas. Ay, Pues, Mónica. A ver, Mónica, la señora se ve súper guapa. Perdóname, pero está vestida decentemente. No, yo no le veo nada malo No, a su Rocío. vestimenta. Mónica, Es que, Mónica, imagínate, o sea, a ver, no una nada cosa más es que así se estés viste. enojada y otra muy distinta en que estés viendo moros con tranchetes. O sea, no, de verdad que está totalmente fuera de lugar tu comentario. No, pero No es que viene la ni al señora caso. No, es y eso una es lo- aprovechada. Antes se vestía con sus minifaldas. Pues si Sí, tiene piernas sí, para enseñar, que las Sí, enseñe. Rocío, pero no en el funeral de mi madre. No seas mentirosa, No fue de- eso no fue no de es cierto, minifalda. eso no es Iba de cierto. minifalda. A ver, por favor. de verdad, vaya, es no, verdad. no quiero ni siquiera enfocarme en ese tipo de No, no, comentarios. no, no. Están fuera de lugar. Totalmente. Y además, o sea, que la señora viene perfectamente No, peinada, Rocío, vestida y es que demás. los Por Dios rosarios, santo. ¿has visto cómo Es iba? muy guapa. Sí. Es muy Por guapa, supuesto que yo sí, digo y no, felicidades pero eso a no los se le quita dos. gracias. Pero me sigue pareciendo un exceso que vivan 17 personas. Mira, Ay, no, es que yo te lo ¿Sabes, juro. ¿Sabes qué creo que Dios es lo que mío. te hace ruido? Ajá. Que piensas que del negocio sale todo, y no es así. Claro que es así. No, no sé, Mi ¿de dónde yerno, salga? mi yerno trabaja, No sé. mantiene No a le mi hija, alcanza. No sé. mantiene a sus hijos. No le alcanza. Te calles, por No favor, le estoy alcanza. hablando yo. Mónica. Mis hijas, las otras dos, la mayor y la que sigue, también trabajan, mantienen a sus hijos. No No les les ¿qué alcanza. hacen viviendo ahí, Susana? Pues porque no pagan renta, él Rocío. Rocío, créeme que no Conviene fue. por familia. Claro, además, mira, yo te voy a No decir les una cosa. conviene- no les ¿Sabes conviene cuál es irse de ahí? ¿Sabes cuál es el problema que tiene ella? Primero, que yo siempre me he dedicado a mis hijos. ¿Sabes quién? Cuando ella dice que se va a surtir, porque a veces se va todo el día y trae 3 trapos que compró, o se quedan él con sus hijos o me quedo yo. La que hace de comer en la casa soy yo. De lo que yo hago de comer, o sea, yo no estoy de arribista ni mucho menos. De lo que yo hago de comer, de lo que yo apoyo en la casa, sus hijos comen. Cuando ella se va, ¿Es yo cierto? cuido a sus hijos. Esos son 2 veces a la No, semana, Rocío. La comida en casa Cuenta las cosas sale de como la son. vinatería. Claro. Ajá. Y no hacemos para mí nada Papá, más yo o te para ayudo, te ella. ayudo a la 17. vinatería. Pues sí. Pues ahí está la fuga del mis- dinero. no, porque Ah, mis es hijas que trabajan, antes no, de verdad estaba que ya no. la vinatería trabajando Es que tú mal. dijiste que de ahí sale para la comida. La fuga Ya está en ahorita la sí señora. empieza a salir, La sí. señora se va a los Sí. centros comerciales, Ahorita se va de sí ya sale shopping, de ahí. Tiene todo el regresa. derecho. Pero a final de cuentas tampoco hace nada por ayudar en la vinatería. Ahora ahora déjame decirte resulta. una cosa. A ver, Ahora, señores. también las hijas de ella están apoyando y contribuyendo Claro, a la casa. claro. no creas que lo que- Económicamente. Sí, ellas no viven económicamente, sí. gratis, ninguna. Que el Ninguna, fuerte Rocío. sale de la vinatería, no Sí, lo niego. papá, pero, o sea, por pero Dios también santo. ellas están aportando lo que ¿Cuánto te aportaban puede de renta, aportar? más una parte adicional, la están aportando a la casa, ¿eh? ¿Y quién paga eso? La vinatería. Bueno, les tengo una muy mala Tú no noticia. pagas ni un peso. Claro que sí, yo pago el agua. Muy yo pago los- mala, por favor. Les tengo muy malas noticias. Porque resulta que hay una persona que dice que es la dueña de esa casa. Tiene documentos, ¿eh? Ya los checamos. Tiene documentos. Es Benita. Benita, la hermana de tu esposa. ¿Y ella qué está haciendo aquí? Pues es la Pues dueña. porque es la y dueña, viene, Perdóname, pero no es cierto. A ver, si viene así van a a estar reclamar lo que es suyo y está dispuesta, por supuesto, a pues hacerlo legalmente y a defender. Además, dice que esa casa ella va a disponer que se le quede a Mónica. Adelante, Benita, que lo diga ella. Ella no es que la lo- dueña de la casa. Ella es la dueña de la casa. En las escrituras lo es. Es que Del tú nada terreno más- es la Tú dueña. nada más porque estás a gusto con esa mugre vieja. Ay, Por favor, calla, no le Mónica. insultes. Eres una Mónica, es que no hay necesidad, Nada mujer. más si está Eres a una gusto porque corriente. No hay Eres una necesidad. corriente. A ver, eso. yo creo que tú te debes enfocar en que tu papá sea feliz con quien quiera ser feliz. Sí, Punto. Rocío, pero lo el van a resto dejar en la ruina. No, No, a más ver, de lo por que tú favor, hiciste, no. escucha. Bienvenida, Benita. A ver, Sí, el Rocío. terreno está a tu Ay, nombre. Dios. Sí, Rocío. Tú tienes documentos. Sí, Rocío. Tienes tengo yo escritura sí, del terreno. Tengo Ok, todo, Rocío, entonces, sí. en ese terreno se fincó. Sí. Ese terreno es una herencia de tus papás. Sí. ¿Te lo dejó a ti? Sí, me lo dejó a mí. Ajá. A mí y a mi hermana. O sea, Ok. los papeles los tengo de hace muchos años. Ok. Tengo mucha tristeza, me da mucha tristeza que mi cuñado quiera correr a mi sobrina. Mira, no Es sé mi- si la quiere correr o no, pero sí están las cosas muy delicadas. Sí. Y Sí, la están Rocío, haciendo a es un lado de injusto. varias cosas según Mónica, ¿ok? Sí. Ahora, Es una si el injusticia. terreno está a tu nombre
y a nombre de tu hermana, y tu hermana ya no está, obviamente la única heredera es Benita. Se debe todavía de revisar quiénes son los beneficiarios de la parte proporcional de la hermana, de tu hermana pues que falleció. Ok, eso lo tienes que revisar en las escrituras. Sí, Rocío. Ahora, quien fincó encima del terreno, en ese terreno fue Enrique. Sí, fue Enrique. Enrique y tu hermana. Es lo más que podía hacer, vivir ahí, no iba a vivir gratis. Tenía que hacer algo el hombre porque era el hombre de mi hermana. Ahora, fincaron, pero fincaron los dos, porque al final del día los dos trabajaron y los dos aportaron ese dinero para construir la casa, ¿cierto? Sí. Pero la ley dice, y es bien clara, que no importa quién finque o no, quien es dueño de la propiedad es el que es dueño del terreno. Así es, y no sé si ya se hizo como ese cambio del uso del suelo, de terreno a casa, habitación. Si se hizo, a lo mejor ahí puede haber algo, pero si no, entonces en automático se entiende que los dueños siguen siendo pues la señora Benita y su hermana. Así están las cosas, Y Enrique. yo quedo fuera. Sí. Ella era mi esposa, estábamos en bienes mancomunados. Pues sí, papá, pero y con si otra, no la respetaste. Usted que es abogada. ¿Cuántos años pagó usted, Benita, el predial? No importa, Enrique. Lo que importa es que está en mi nombre. No importa, ¿Usted Enrique. se entendió completamente de eso? Enrique. No importa. Todo lo checamos, y aquí tenemos a la abogada. Ella también lo checó por su lado. Nosotros también checamos, investigamos. No importa cuántos años hayas pagado, no importa si tú pagaste la luz, el predial, el agua, nada importa ante la ley, excepto que la señora es quien aparece como dueña en el título de propiedad. Eso es lo que importa. Así es, quien aparece en el registro público como dueño, ese es quien es ella y mi legalmente. esposa. Y mi esposa muere intestada. Ah, ok. ¿Y se hizo la demanda de la sucesión de los bienes de su esposa? Pues no, pero estoy viendo que lo voy a tener que hacer. Sin embargo, ok, y qué bueno, pero entonces ese 50% de su esposa va a ser para usted y para los hijos. Porque Para ellos los dos también hijos. tienen... Claro, Exactamente. Entonces realmente ese 50 se va a convertir en el porcentaje que un juez considere que sería el proporcional para usted, ¿no? Ese 50 se tiene que dividir entre 3 personas, pero aquí hablamos que hay 2 hijos. Entonces sí se les da una pequeña prioridad a los hijos. A lo mejor un juez decide 20 y para usted solamente el 10%, pero el 50% al día de hoy, dueña de esa casa es la señora Benita. Y ese otro 50 se va a repartir entre usted, si al día de hoy sí quiere demandar la sucesión, y también entre sus hijos. No es que solamente yo soy el viudo, entonces ese 50 es mío, no es así. Hay otras 2 personas que tienen derecho sobre ese bien, que son sus hijos. Ahora, ¿tú qué dispondrías de tu 50%? Claro. Benita, por favor. Para mi sobrina. Que ella ¿Tú es la quieres otorgárselo a tu sobrina? Para mi Tu sobrina, 50%. sí. A mi Entonces, sobrina Mónica tendría pues el 70%. Así es, y legalmente quien tiene la mayoría de la posesión, de la propiedad, perdón, de un bien, es quien tiene la mayoría del voto, ¿no? Entonces, si ahora son 3 personas y ella tiene, vamos a verlo así, son 10 votos, ella va a tener el 70%, es decir, 7 votos contra 3, pues obviamente las decisiones legalmente las va a poder tomar ella. Si en un momento dado el juez decide que yo tenga nada más el 10%. Sí. De la pero parte independientemente, proporcional de mi esposa. sí, pero tenemos que Mónica ya va a tener el 50%. Entonces, así un juez le dé el 5%, que no va a suceder, así le den el mínimo, ella va a ser la mayoritaria. Porque ella ya tiene el 50% que su tía Benita le está diciendo que le va a legar, que le va a donar. Porque ella, si es cierto, yo no soy abogado. ¿Ya viste, papá? Permíteme, hija. Es que papá te lo está Mónica, diciendo. deja Se que lo está diciendo. por favor, Mónica. Benita propiamente abandonó el terreno y la propiedad. No importa. ¿Sí? Así Entonces, se vaya 20 años. ¿No entiendes? De repente Benita aparece. Quiero mi terreno. Aquí están mis escrituras. Es su terreno. Claro, el registro público de la propiedad no tiene ninguna estipulación que diga si el propietario no se manifiesta en 5 años, ya no funciona así. Las propiedades se compran hasta que uno decide que dejen de estar dentro de sus bienes hereditarios o dentro de su masa hereditaria, ¿no? Entonces, ella, así se ha desaparecido 10, 20, 15 años, no importa, ella si está en el registro público, el día de hoy, sigue siendo tan dueña como el día que lo compró. Ahora, hay una razón por la cual Benita, que nos la compartió, del por qué no reclamó en su momento la parte que le corresponde de esa herencia que le dejó a sus padres. Y es porque tú, simplemente, Benita, nos dijiste que tú veías que tu hermana estaba ahí viviendo y que estaban bien.
se querían, Tú se tienes tu amaban y casa, de tú repente- tienes tu propiedad, Sí, así pero es. en cuanto empezaste a escuchar injusticias, ahí dijiste, Así Yo es. tuve que hablar con ella, Rocío, porque la verdad es que esta situación con esta señora no se me hace justa. bueno, ¿sí? se tiene que hacer todo mediante un notario. Tienen que acudir a la notaría, tienes que expresar tu voluntad, Benita, de la decisión que nos has compartido, cederle tu 50% a Mónica. También el notario, y por supuesto antes un señor juez, tendrá que determinar cómo está la sucesión testamentaria de tu mami, que en paz descanse, y cómo quedará protegido tu padre. Yo lo único que te quiero Consejo y tómalo, déjalo. Sí. A tu padre en particular, y si puedes a tu hermano, no los desprotejas. No importa cómo se hayan portado contigo. Creo yo que es nuestro deber moral. Piénsalo, medítalo, Yo lo único que quiero es razónalo. que se vayan estas personas de No mi me casa. voy a Lo No se va a ir. expresas en el momento. Que te quede claro. Lo expresas en el momento que sea prudente. Pero yo no desprotegería ni a mi padre ni a mi hermano. Claro que no, Rocío. El Muy resto, señores, tiene que decidirlo la ley y tiene que decidirlo un notario. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias, Erandi. Gracias, Adriana. Y gracias, público. ¿Cómo se aprende? Todos los días. Yo aprendo mucho. Espero que ustedes también. Porque aquí se trata de eso, de compartirles herramientas que nos ayuden a ser y estar mejor siempre. Y que esos errores de la vida, los que llamamos errores, nos sirvan para aprender de ellos y no repetirlos. Y que realmente los utilicemos como catapulta al éxito. ¿Están de acuerdo? Ese es el efecto secundario que queremos, buscamos, merecemos y somos. Grábatelo aquí. Feliz fin de semana. Nos vemos mañana en Acércate, Rocío, al límite, que va a estar buenísimo, público. Ya se levantamos la llama para que se ponga mejor. Y hasta mañana, si Dios y usted lo permite. Bye.